24 de marzo, 1994, 7 de la mañana. México despierta con la noticia. Luis Donaldo Colosio fue asesinado. Todos prenden la tele. Quieren saber qué pasó, cómo pasó, quién lo hizo. Y ahí está Jacobo Zabludovsky, en 24 horas de Televisa, el noticiero más visto del país, dando la versión oficial. Mario Aburto Martínez, un joven de 23 años, actuó solo, disparó 2 veces. Fue detenido en el lugar. Las autoridades ya investigan. Simple, claro, cerrado, caso resuelto. Pero acá está lo que Zabludovsky no dijo, que los videos que Televisa transmitió estaban editados, que las grabaciones originales mostraban a otra persona disparando, que los testigos que mencionaron a un segundo tirador nunca salieron al aire, que Televisa tenía órdenes directas de Los Pinos de no generar pánico y dar certidumbre. En español, vender la mentira oficial. Bienvenido a la Caja Negra, México. Este es el capítulo 8.5. Lo que Televisa ocultó de Colosio. Para entender cómo Televisa encubrió el asesinato de Colosio, primero hay que entender cómo funcionaba Televisa en los 90. Televisa no era solo una empresa de medios, era un brazo del gobierno. Emilio Azcárraga Milmo, dueño de Televisa, lo dijo textualmente en 1990. Somos soldados del PRI, soldados del presidente. No lo dijo en privado, lo dijo en público, sin pena, porque así funcionaba el sistema. El PRI controlaba todo: las elecciones, el Congreso, los sindicatos, los jueces y los medios. Televisa transmitía lo que el gobierno quería, ocultaba lo que el gobierno ordenaba y atacaba a quien el gobierno señalaba. Jacobo Zabludovsky era el rostro de ese sistema. Conductor de 24 horas desde 1970 hasta 1998. 28 años en el aire. La voz oficial de México. Si Zabludovsky lo decía, era verdad. Si Zabludovsky no lo decía, no existía. Y en marzo del 94, cuando matan a Colosio, Zabludovsky recibe instrucciones claras desde Los Pinos. No generar especulación, no alimentar teorías, dar certidumbre. En otras palabras, vender la versión del loco solitario y cerrar el tema rápido. Porque el gobierno necesitaba estabilidad. El Telecán acababa de entrar. Los zapatistas se habían levantado. Los inversionistas gringos estaban nerviosos. Un magnicidio con múltiples tiradores, con complicidad del Estado, con conexiones al narco, hubiera destrozado la imagen de México moderno que Salinas vendía al mundo. Entonces Televisa hizo lo que siempre hacía: proteger al sistema, y para hacerlo, tenían que ocultar 3 cosas. Lo primero que Televisa ocultó fueron los videos sin editar. Había al menos 5 cámaras grabando el mitin de Lomas Taurinas ese 23 de marzo. Cámara de Televisa, equipo oficial de la campaña. Cámara de TV Azteca, recién había nacido en 1993. Cámara de Multivisión, cable. Cámara amateur de un asistente. Cámara de seguridad del Estado Mayor Presidencial, todas captaron el momento del disparo. Pero cuando Televisa transmitió las imágenes esa noche, algo estaba raro. Los videos mostraban a Colosio caminando entre la multitud. Mostraban a Aburto acercándose. Mostraban el disparo. Pero había cortes, saltos en la edición, cuadros eliminados. ¿Por qué? Porque en las grabaciones originales se veía algo que no debía verse: la segunda persona. Un hombre alto, camisa blanca, al lado izquierdo de Colosio, haciendo un movimiento con la mano derecha justo antes del primer disparo. Varios camarógrafos que estuvieron ahí declararon después: nos pidieron las cintas originales para hacer copias. Cuando nos las devolvieron, faltaban segundos, los momentos clave. Uno de ellos, Ricardo Trabulsi, camarógrafo de Televisa, dijo en una entrevista de 2004: yo vi al segundo tirador en mi cámara, estaba clarísimo, pero cuando revisé la cinta que devolvieron, ese cuadro ya no estaba. ¿Quién editó los videos? Nunca se supo oficialmente. Pero las cintas pasaron primero por Televisa y luego por la Procuraduría General de la República, y cuando salieron ya estaban limpias. La narrativa oficial protegida, la evidencia desaparecida.
Detente un segundo. Si reconociste que los videos que todos vimos en la tele estaban manipulados, ya entendiste cómo funciona el control de la narrativa. No necesitas quemar toda la evidencia. Solo necesitas controlar lo que la gente ve. Y Televisa era experta en eso. Pero falta lo más cínico. Lo segundo que Televisa ocultó fueron los testimonios de los testigos. Había decenas de personas en Lomas Taurinas que vieron cosas que no cuadraban con la versión oficial. Tranquilino Sánchez, el mecánico que detuvo a Aburto, declaró: «Yo vi a otro hombre disparar, se lo dije a la policía, se lo dije a los reporteros, nadie me hizo caso». Vicente Mayoral, asistente al mitin, dijo: «Había un tipo con chamarra verde, levantó el brazo. Disparó desde el lado izquierdo, lo vi clarísimo». Otro testigo, Otón Cortés, declaró: «Aburto disparó, sí, pero antes hubo otro disparo, venía de otro lado». ¿Cuántas de estas declaraciones salieron en 24 horas? 0. Zabludovsky no entrevistó a ninguno de estos testigos, solo entrevistó a funcionarios del gobierno, repitiendo versión oficial, expertos en seguridad, validando la teoría del loco solitario, políticos del PRI pidiendo calma y unidad. Pero a los testigos que contradecían la narrativa, los ignoró. Y cuando otros reporteros, principalmente de medios pequeños, sí los entrevistaron. Televisa no retransmitió esas entrevistas. Más aún, algunos testigos fueron amenazados para que no hablaran. Tranquilino Sánchez declaró en 1995: «Me visitaron unos tipos, me dijeron que me callara, que me podía ir mal, que me olvidara de lo que vi». ¿Quiénes eran esos tipos? Nunca lo supo, pero después de esa visita, Tranquilino dejó de dar entrevistas, y Televisa nunca preguntó por qué. Ayúdame con un like si crees que los medios tienen la responsabilidad de investigar, no solo de repetir lo que el gobierno dice. Lo tercero que Televisa hizo fue construir activamente la narrativa del loco solitario. No solo ocultaron evidencia, no solo silenciaron testigos, también fabricaron una historia que le diera sentido a la versión oficial. Entre el 24 de marzo y el 30 de marzo, una semana después del asesinato, Televisa transmitió 3 especiales sobre Mario Aburto. En esos programas pintaron a Aburto como un joven problemático, con baja autoestima, que quería ser famoso, inspirado por el asesinato de John Lennon. ¿En serio? Entrevistaron a vecinos que siempre lo vieron raro, compañeros de trabajo que decían que hablaba solo, un psicólogo que nunca lo conoció pero diagnosticó desorden de personalidad. Todo diseñado para que el espectador pensara: «Ah, ok, era un loco, actuó solo, caso cerrado». Pero lo que Televisa no investigó fue cómo un obrero de maquiladora consiguió una pistola, cómo supo exactamente dónde y cuándo estaría Colosio, por qué los escoltas del Estado Mayor se separaron justo antes del disparo. ¿Quién era la segunda persona? Esas preguntas nunca se las hicieron, porque hacer esas preguntas hubiera llevado a respuestas incómodas, respuestas que apuntaban al gobierno, al PRI, al sistema. Y Televisa no estaba ahí para cuestionar al sistema, estaba ahí para protegerlo. Entonces vendieron la mentira del loco solitario. Y México la compró, porque si Jacobo Zabludovsky lo decía, tenía que ser verdad, ¿no? Párate tantito. Si hasta aquí reconociste que Televisa no estaba informando sino manipulando, ya entendiste la diferencia entre periodismo y propaganda. Periodismo cuestiona, propaganda repite, y en el México de los 90, Televisa era propaganda pura, pero acá viene el remate. Entonces recapitulemos. Capítulo 8. Colosio fue asesinado en Lomas Taurinas. La evidencia forense dice que hubo 2 tiradores. La investigación fue bloqueada. Capítulo 8.5. Televisa ocultó los videos sin editar, silenció a los testigos y vendió la narrativa del loco solitario. ¿Por qué? Porque Televisa era parte del sistema, y el sistema necesitaba que el asesinato de Colosio se viera como un acto aislado de un demente. No como lo que realmente fue, una ejecución política, con múltiples actores, con complicidad del Estado,
con aprobación tácita de intereses económicos y políticos que no querían que Colosio llegara a la presidencia. Y los medios hicieron su trabajo. No informar, encubrir. Ese es el poder de los medios, hermano. No solo deciden qué ves, deciden qué no ves. Y en 1994, lo que no viste fue la verdad. Suscríbete porque en el próximo capítulo vamos a hablar del segundo magnicidio del 94. 6 meses después de Colosio, mataron a José Francisco Ruiz Massieu. Y esta vez, el responsable estaba mucho más cerca de Salinas de lo que nadie imaginaba. 24 de marzo, 1994. Televisa transmite en cadena nacional: Mario Aburto actuó solo. Y México lo cree, durante años, hasta que empezaron a salir los videos sin editar, hasta que los testigos se atrevieron a hablar, hasta que la UNAM hizo su propia investigación forense. Y descubrimos que nos mintieron. Que los medios no estaban ahí para informarnos, estaban ahí para controlarnos. Y eso, hermano, eso es lo más cabrón de todo, porque si te pueden mentir sobre algo tan grande como el asesinato de un candidato presidencial, ¿sobre qué más nos están mintiendo? La próxima semana. Capítulo 9. El segundo balazo. Comparte este video si crees que los medios deben rendir cuentas. La Caja Negra, México. La historia oculta de nuestro presente.